Y igual, sí, igual las sequías que realmente están también afectando con unas pérdidas de más de 5 billones de dólares, ¿no? Y finalmente, no podemos olvidar que sigue muriendo gente a nivel mundial por enfermedades de transmisión hídrica. Hay casi 800.000 personas que mueren de diarrea y cólera cada año, y por tanto es un factor que también tenemos que destacar, ¿no? Por tanto, hoy en día estamos hablando de cómo cambiar temas de agua, y hay una gestión que llamamos gestión circular del agua con 6 componentes de una nueva cadena de valor del agua que vamos a trabajar en el diplomado. Vamos a ver cómo aplicar estos 6 grandes componentes, empezando por el primero, por los servicios de agua resilientes. Es decir, sabemos que vamos a tener problemas en la obtención de recursos hídricos, por tanto tenemos que diversificar las fuentes de agua, pero también debemos ver la gobernanza del riesgo, ¿no? Cómo podemos realmente trabajar en esta emergencia y en esta variabilidad climática, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos mejorar el uso sostenible del agua. Esto quiere decir ahorro, eficiencia tanto en abastecimiento como en distribución, planificación hidrológica, reutilización del agua, valorización energética. También vamos a ver cómo conseguir un uso sostenible del agua, ¿no? En tercer lugar, vamos a trabajar también todos los aspectos relacionados con recursos hídricos saludables, cómo podemos conseguir que nuestras fuentes de agua no se contaminen o podemos revertir los procesos de contaminación, pero a la vez cómo podemos obtener nutrientes que están en el agua y que podemos recuperarlos del agua, ¿no? En cuarto lugar, vamos a ayudar a facilitar también que la industria del agua sea competitiva. En quinto lugar, vamos a ver cómo todo ello lo aplicamos en ciudades. Vamos a ver casos de gestión del agua urbana, gestión sostenible del agua. Vamos a ver cómo conectar las zonas agrícolas con las zonas urbanas en cuanto a gestión del agua. Y finalmente, el último punto de esta nueva cadena de valor del agua es obviamente tener en cuenta la inclusión económica y social. Hay varios apartados que vamos a trabajar con ejemplos reales que se han aplicado en diferentes ciudades, con recomendaciones para trabajar en este sentido. Y hay muchas buenas prácticas del sector del agua que se están empezando a desarrollar a nivel mundial, cambiando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, biofactorías a partir de las petars, de cómo realmente se pueden obtener recursos de valor añadido importante de nuestras aguas residuales, o de cómo podemos aprovechar el agua gris y el agua de lluvia, cómo podemos mejorar las prácticas de irrigación agrícola, cómo podemos fomentar la reutilización del agua. En fin, toda una serie de buenas prácticas que vamos a trabajar también con ejemplos pues en nuestro diplomado, ¿no? La idea es que ayudemos a reducir las pérdidas del agua, tanto a nivel industrial, a nivel urbano, a nivel agrícola, en el sector turístico. Es decir, ver que hay pérdidas que tienen que obviamente revertirse. Ver ejemplos de recuperación, por ejemplo, de todos de las petars, o como decíamos, biofactorías a partir de las petars también, que pueden recuperar nutrientes como nitrógeno, fósforo, etcétera, ¿no? Todo ello lo vamos a ver de manera muy práctica por expertos nacionales e internacionales, y vamos a tener sesiones también de trabajo para todos aquellos que estéis interesados, ¿no? Finalmente, recalcar que todo ello tiene que ir, esta agenda de economía circular tiene que ir obviamente de acuerdo con una política climática, ¿no? Y en este sentido
Europa también se ha marcado un poco para ser el primer continente climáticamente neutro, y para ello desarrolló una iniciativa que es lo que llamamos European Green Deal, el Acuerdo Verde, y que se basa también en aplicar una serie de soluciones basadas en la naturaleza para nuestras ciudades, ¿no? Y aquí tenéis una figura que desarrollamos en un informe para la División de Aguas de la UNESCO, donde lo que estuvimos mirando era los principales conceptos ligados a gestión del agua en zonas urbanas del mundial. Y miramos qué es lo que están trabajando los investigadores a nivel mundial en agua urbana. Y fijaros que a partir del 2010 hay dos conceptos que empiezan a aumentar, de hecho a partir del 2016, y que se destacan por encima de los demás, que son de color gris el concepto de sponge cities, de ciudades esponja, y de color marrón el concepto de diseño urbano sensible al agua. Estos dos conceptos son los conceptos en los cuales hoy está trabajando gran parte de los investigadores a nivel mundial en agua urbana, y la idea es ver cómo transformar nuestras ciudades, que si veis en este gráfico a la izquierda, son ciudades que las hemos diseñado muy impermeables, que por tanto, como que tenemos una gran cantidad de asfalto en nuestras calles, son calles impermeables, no podemos o no dejamos que el agua de lluvia se infiltre, ¿no? Por otra parte, no tenemos mucha vegetación en la mayoría de nuestras ciudades de zonas urbanas, y por tanto los árboles no pueden ejercer la función de tomar el agua y evaporarla, lo que llamamos la evapotranspiración. Por tanto, ¿qué pasa? Si no se infiltra el agua y la vegetación tampoco la puede dar, gran parte del agua de lluvia se va por nuestras calles y genera una gran cantidad de agua, que es lo que llamamos agua de escorrentía, que es un agua que genera pequeñas inundaciones, a veces grandes inundaciones, y que es un agua que al lavar las calles pasa a ser agua contaminada, ¿no? Por tanto, estamos dejando, digamos, sin aprovechar un agua de lluvia, que sería un agua con calidad muchas veces, para pasar a desarrollar o formar un agua contaminada, que es esta agua de escorrentía, ¿no? El diseño urbano sensible al agua intenta, añadiendo vegetación, añadiendo estructuras que ayudan a la infiltración, pues cambiar esta dinámica y desarrollar ciudades mucho más resilientes, por tanto, adaptadas a lluvias, y obviamente esto lo conseguimos con mayor permeabilidad a través de suelos más permeables, más porosos, a través de incluir más vegetación, y veremos en definitiva utilizando lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a explicar también casos de aplicación de este balance hídrico en diferentes ciudades, ¿no? Y no olvidar que tenemos que tener en cuenta la relación de las cuencas, las partes altas de las cuencas con las ciudades que se abastecen de estas cuencas altas, ¿no? Debemos conservar, debemos mantener las partes altas de las cuencas que son abastecedoras, y ello es un tema fundamental que también vamos a trabajar, ¿no? Por tanto, vamos a explicar cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza que podemos utilizar en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que podemos poner en nuestros tejados, en nuestras paredes, en zonas pequeñas de nuestros parterres, de las zonas públicas. Básicamente son soluciones vivas que están inspiradas por la naturaleza, que están diseñadas para abordar los retos que tenemos hoy en día, y que ofrecen beneficios no solo ambientales, sino beneficios sociales y económicos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza son buenas para la biodiversidad, porque incluyen obviamente mayor biodiversidad en nuestro entorno urbano. Son buenas para reducir el riesgo de desastres, son buenas para nuestra salud. Hay muchos estudios en los últimos 15 años que hablan que a mayor verde urbano, mayor salud. Vamos a ver también ello.
son importantes para desarrollar nuevas formas de negocios sostenibles y finalmente son vitales para el clima, son vitales para revertir estos problemas gestionados por eventos extremos, por variabilidad climática y en definitiva por este cambio climático, ¿no? El concepto de Sponge Cities, de ciudades esponjas, es un concepto que han acuñado China. Tienen un proyecto de 30 ciudades nuevas creadas bajo estos conceptos de ciudades pues, sensibles al agua, ¿no? Con toda esta serie de estructuras permeables que ayudan a incluir también la biodiversidad, ¿no? Y finalmente, vamos a trabajar también la relación entre el agua y los alimentos y los ecosistemas, pero también con la energía. Es decir, necesitamos seguridad alimentaria, pero para garantizar seguridad alimentaria necesitamos seguridad hídrica. Vamos a ver cómo conseguir esta seguridad hídrica al mismo tiempo que la seguridad alimentaria y al mismo tiempo que la seguridad energética. Esto es lo que llamamos el nexus cuádruple, porque en realidad lo que queremos es conseguir la misma cantidad de alimentos con el mínimo de agua, con el mínimo de energía y con el mínimo impacto a los ecosistemas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos conseguir esto en nuestras zonas urbanos-rurales y muchas veces ya hay ejemplos incluso ancestrales en la misma Colombia, ¿no? Y también en el diplomado vamos a dar algunos ejemplos de hidrotecnologías ancestrales que en algunos casos es patrimonio de Colombia, como las hidrotecnologías TENUS, desarrolladas entre 400 a 600 años antes de Cristo, y que era un sistema que conseguía esto que acabamos de decir, es decir, era un sistema con estos camellones que lo que hacían era convertir el problema de exceso de agua cuando hay inundaciones en una ventaja, porque estos sistemas de camellones lo que permitían era cultivar en la parte alta cuando estábamos en la estación de lluvias, mantener zonas de canales para piscifactorías, para peces durante la época lluviosa. Pero durante la estación seca los nutrientes acumulados en el fango permitían seguir cultivando, ¿no? Esto, repito, es una tecnología de 400 años antes de Cristo y parece que hoy hemos perdido este conocimiento. Desde la UNESCO Mundial, hay una iniciativa mundial de recuperación del patrimonio cultural ligado al agua, porque nos da realmente muchas guías de cómo podemos trabajar en nuestras ciudades y la idea es que algunas de las soluciones basadas en la naturaleza y de los pilotos demostrativos que se van a hacer en este proyecto de alianzas hagamos una réplica incluso de algún sistema parecido al sistema CENU, ¿no? Por tanto, vamos también a tener el desarrollo de pilotos y ello se va a empezar a desarrollar en los talleres prácticos que se van a hacer a través de las salidas que se hagan en este diplomado. Por tanto, recalcar que el diplomado no solo será teórico, con clases semipresenciales, ahora lo va a explicar con más detalle el investigador doctor Guillermo Penagos, pero recalcar que habrá una parte de sesiones teóricas, pero habrá una parte de sesiones prácticas para aquellos que podáis desarrollada en las 3 cuencas donde se van a desarrollar intervenciones en este proyecto, ¿no? Finalmente, terminamos en esta introducción con un tema básico que vamos a desarrollar también en este diplomado. El diplomado va a tener 3 grandes partes. Por un lado, la parte de soluciones basadas en la naturaleza. En segundo lugar, la parte de desarrollo económico y social, utilizando mucho la economía circular. Pero una tercera parte importante es la parte de gobernanza. Cómo realmente trabajamos juntos para transformar nuestras ciudades y nuestros territorios. ¿Cómo podemos acelerar la transición? En este sentido, vamos a hablar de modelo de gobernanza multinivel, vamos a incorporar toda una serie de modelos de negocio circulares y vamos a ver que
realmente las iniciativas hoy en día, si queremos realmente cambiar pues a nuestras ciudades y nuestros territorios, necesitamos iniciativas que abarquen no solo los diferentes sectores, sino que abarquen a nivel transsectorial. Por tanto, debemos colaborar entre los diferentes sectores de nuestras ciudades para implementar estos cambios y que afecten de manera profunda. Pero también tener en cuenta la escala de trabajo. Es decir, el diplomado se va a desarrollar en Medellín, pero tenemos un área metropolitana y hay un micrófono abierto. No sé si Luis puedes cerrarlo. Micrófono. En este sentido, recalcar que tenemos que ver cómo podemos integrar las diferentes escalas de trabajo desde barrio, ciudad, región, biorregión, departamento en el caso de Colombia, ¿no? En este sentido, vamos a exponer algunas iniciativas donde se están trabajando desde bioregiones, integrando la acción de diferentes ciudades para mejorar esta gobernanza, ¿no? Finalmente, destacar que todo ello, esta transición se apoya, como decimos, entre un círculo virtuoso, entre ciudadanos, sector privado, administraciones, que debemos trabajar en un nuevo modelo de gobernanza para realmente acelerar la transición. Esto lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver cómo conseguir esta gobernanza multinivel, multiactor, multisector, multiescala. Todo ello lo vamos a trabajar también en este diplomado, ¿no? Por tanto, recalcar que realmente vamos a tratar tres grandes aspectos. Una parte más, podemos decir, tecnológica, de soluciones basadas en la naturaleza. Una parte más económica y relacionada con desarrollo social. Y una parte más social, pues relacionada con estos modelos de gobernanza. Terminamos aquí. Todas las clases van a estar disponibles. Vamos a daros un enlace donde podéis descargar todos los materiales y próximamente también vais a tener también la guía de cómo también trabajar las partes más de trabajo grupal, ¿no? Pues paso la palabra a Guillermo Penagos, que va a desarrollar la siguiente presentación. Bueno, muy bien. Continuando entonces con nuestro programa del día de hoy de inicio de este diplomado, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es el proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle de Aburrá. Algunos de ustedes que hacen parte de las instituciones socios del proyecto, pues ya tienen una claridad importante acerca de esta parte, pero muchos de ustedes que apenas están empezando a ser parte del proyecto a través de la inscripción en el diplomado, no tienen aún este contexto. Vamos a explicar un poco de dónde surge el proyecto, cuál es el rol que tiene el diplomado dentro del proyecto y cuál es la expectativa que tenemos en relación con este diplomado. Y luego vamos a entrar un poco más en profundidad acerca de cuál es la estructura que está planteada. Igual, pues también han tenido la oportunidad de ver el flyer promocional y el brochure del diplomado. Allí digamos que está toda esa estructura general, pero hoy lo vamos a ilustrar un poco más en detalle. Y posteriormente, pues vamos a tener una conversación, un conversatorio
dentro de este gran grupo de trabajo que tenemos el día de hoy como parte del diplomado. Este es, digamos, como el programa que hemos estado desarrollando el día de hoy, con el inicio de la bienvenida, la introducción que nos acaba de hacer el profesor Jordi Morató. Y ahora pues vamos a pasar a hablar del proyecto de alianzas para la emergencia climática y de la estructura general del diplomado. Una vez terminemos esta presentación, vamos a hacer un receso de unos 15 minutos, aunque vamos un poquito adelante con los tiempos, entonces probablemente podamos hacer un receso un poquito más largo. Y después, a las 10 de la mañana, después de terminar el receso, vamos a pasar a hacer un conversatorio por grupos, en donde vamos a hablar acerca de los retos sociales, ambientales y económicos que pueden ser abordados desde el concepto de soluciones basadas en naturaleza, que es, digamos, que el concepto guía, el eje transversal desde el cual se construye este diplomado para poder dar todas las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, con el desarrollo social y económico, con la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la gobernanza participativa, que es, digamos, que un punto fundamental dentro de todo este proceso. Después de que hagamos este conversatorio, vamos a tener una plenaria. Enseguida vamos a explicar cómo funcionará este mecanismo en donde queremos pues, recoger todo lo que se pueda hablar en estas plenarias. Y la idea es que como el diplomado no es solamente de carácter teórico, sino que como está integrado dentro del proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria, pues todas estas conversaciones que vamos a tener, los ejercicios que vamos a estar desarrollando dentro del diplomado, serán los insumos fundamentales para lo que viene en adelante en cuanto al desarrollo del proyecto. Después de la plenaria vamos a hacer pues, el cierre de esta sesión y vamos a hablar acerca de una propuesta inicial de trabajo práctico que queremos plantearles para que justamente a partir del diplomado podamos empezar a dinamizar lo que en el año 2023 sería la implementación de acciones en las diferentes microcuencas que están priorizadas. Bien, poco contarles cómo estamos en este momento respecto a la inscripción en el diplomado. Tenemos 230 personas inscritas. Tenemos una participación bastante importante por parte de las de diferentes universidades, no solamente del ITM, que es el socio académico directo del proyecto, sino también tenemos otras instituciones como el TDA, que también hace parte de este proyecto, de la Universidad de Antioquia, del Colegio Mayor de Antioquia, de la Universidad Nacional, la Universidad EIA, de las administraciones públicas del sector público, pues también tenemos una participación bastante nutrida por parte de la Alcaldía de Medellín, de Corantioquia, del área metropolitana, por supuesto también por parte de EPM. También contamos con algún grado de participación por parte del sector privado, entendiendo también como parte del sector privado a las ONGs y fundamental, no solamente para el desarrollo de este diplomado, sino realmente para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto, pues tenemos también una participación bastante importante por parte de organizaciones comunitarias, desde juntas de acción comunal, mesas ambientales, mesas de derechos humanos y paz y otro tipo de organizaciones comunitarias que también se han unido a este diplomado y que esperamos que tengan una participación amplia dentro de todo el proyecto y dentro de todo el diplomado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Bien, el proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle de Aburrá es un proyecto cofinanciado por el Programa de Cooperación para la Justicia Global y el Programa de Cooperación con Ciudades Específicas del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona tiene dentro de sus proyecciones un sistema de cooperación para el desarrollo que es bastante relevante y sobre todo teniendo en cuenta que funciona desde una ciudad como lo es Barcelona
Y uno de estos programas pues también tiene un relacionamiento directo con ciudades específicas con las cuales Barcelona tradicionalmente ha tenido una relación estrecha. Medellín es una de esas ciudades, entonces este programa está dirigido a esas ciudades específicas con las cuales el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido una relación de vieja data. La propuesta para este proyecto fue presentada desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, que funciona en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero con el apoyo de entidades donde están pues, entidades académicas como lo es el ITM y el Tecnológico de Antioquia. También está la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá y con Antioquia dentro de las instituciones que apoyaron la presentación de esta propuesta. El periodo de actividades de este proyecto va entre el año 2022 y el año 2023. En el año 2023 es cuando esperamos pasar a la implementación de proyectos piloto dentro de las microcuencas priorizadas. Enseguida vamos a hablar un poco más al respecto. Y pues el propósito general del proyecto es la construcción de alianzas para la gobernanza participativa a escala de microcuenca. Y la manera en la que esperamos que esa construcción de gobernanza se pueda dar es que sea de manera práctica a través de acciones específicas, de acciones concretas que puedan ayudarnos a mejorar la gobernanza de los recursos naturales en general, del agua en particular, que nos puedan demostrar cómo todos estos temas de los cuales nos estuvo hablando el profesor Jordi Morató, relacionados con economía circular, soluciones basadas en naturaleza y demás, pueden ayudarnos en la adaptación al cambio climático, en la reducción del riesgo de desastres naturales, en mejorar las condiciones de seguridad hídrica y de seguridad alimentaria, en mejorar condiciones y oportunidades económicas para la población y, por supuesto, también para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. Muy bien. La manera en la que se articula el proyecto es a partir de unas instancias de participación. Inicialmente, pues hay una secretaría técnica que es la que se encarga de la coordinación general del proyecto, en donde está la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, junto con el apoyo del ITM y del Tecnológico de Antioquia. De la mano de esta Secretaría Técnica, muy de cerca con todo el desarrollo del proyecto, hay una mesa interinstitucional en donde participan EPM, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana, Corantioquia, que fueron las entidades que dieron apoyo a la presentación de la propuesta, y también la organización Cuenca Verde ha venido haciendo parte de esta mesa interinstitucional como representación del Fondo del Agua para el Valle de Aburrá. Luego, pues el proceso de construcción de toda esta articulación de diferentes actores, pues tiene un punto muy importante hacia la conformación de unas mesas comunitarias. La idea es que podamos hacer esta conformación de mesas comunitarias a partir de muchos de los que ya se encuentran participando aquí en este momento, de organizaciones formalmente constituidas como son las JAC y las JAL, pero también las mesas ambientales, las mesas de convivencia, derechos humanos y paz, los grupos Cuidá, que es una iniciativa que viene promoviendo el área metropolitana ya desde hace varios años. Toda clase de colectivos ciudadanos y organizaciones comunitarias serán bienvenidas para hacer parte de estas mesas comunitarias que esperamos conformar y que terminen también articulando el esquema de gobernanza de este proyecto. También es importante la participación por parte del sector privado. De hecho, pues dentro del diplomado tenemos participación del sector privado y, por supuesto, pues también esperamos promover aún más esa participación desde las diferentes actividades del proyecto. Y cuando hablamos de sector privado, aquí estaríamos enfocándonos en la acción de empresas y gremios, empresas que pueden tener una y un interés directo en la gestión de los recursos naturales, del recurso hídrico y demás dentro de las microcuencas priorizadas en el proyecto, y gremios que pueden hacer, que apoyan las actividades productivas que terminan siendo relevantes dentro de estas microcuencas. La interacción de todos estos diferentes actores terminaría formando entonces una plataforma multiactor, que es lo que esperamos que sea la base de este esquema de gobernanza para la gestión de los recursos naturales y en particular para la gestión del recurso hídrico, y sería el resultado principal del proyecto, el poder
tener conformada la forma multiactor y que desde aquí se puedan desarrollar planes, programas, proyectos, iniciativas y que todo lo que tenga que ver con la gobernanza del agua dentro del Valle de Aburrá pueda desarrollarse de esta manera dentro de un esquema de gobernanza participativa. El proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona y por las entidades educativas o académicas que hacen parte del proceso, la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, ITM y el TDA, quienes en su conjunto pues, financian todo lo que tiene que ver con la coordinación general del proyecto, la participación de expertos nacionales e internacionales, todo lo que tiene que ver con actividades de formación y capacitación, donde por supuesto está en primer lugar este diplomado y lo que sería el diseño de las intervenciones físicas, es decir, de las soluciones basadas en naturaleza que estaríamos implementando dentro de las microcuencas priorizadas. El Ayuntamiento de Barcelona también financia en parte algunos de los materiales que esperamos poder tener dentro de este proceso de implementación y la expectativa sería entonces que desde la articulación con las instituciones locales en los planes, programas y proyectos que ya hacen parte de los planes de gestión o de los planes de desarrollo de todas estas instituciones, pues que justamente desde ahí podamos integrar todos los procesos de diseño sobre los que estaríamos trabajando en el transcurso de lo que queda del 2022 y que para el 2023, en el marco de todas estas iniciativas que ya están definidas por parte de estas instituciones, pues podamos pasar a ser una implementación de los proyectos mediante la construcción de intervenciones físicas. Las instituciones locales también participan directamente desde sus funcionarios y contratistas que han venido y que seguirán acompañando las actividades del proyecto y reiteramos pues desde los planes, programas y proyectos sobre los cuales ya están trabajando y están perfectamente alineados con los propósitos generales del proyecto. Bien. Términos territoriales, pues hay varios ejercicios de priorización que han desarrollado las autoridades locales. El área metropolitana, por ejemplo, tiene una priorización de 19 cuencas, que es lo que lleva a la formulación del Plan Quebradas, que es, digamos, como un insumo fundamental de todo lo que se ha dado en la formulación de este proyecto. Sin embargo, pues inicialmente lo que tenemos es una priorización de 3 quebradas y de 3 microcuencas, entendiéndolas como territorio, lo cual no quiere decir que las acciones que vamos a desarrollar necesariamente tendrán que estar restringidas a estas 3 microcuencas. Sabemos que tenemos tanto dentro del diplomado como en general en el proyecto un interés mucho más amplio por una gran cantidad de problemáticas y de oportunidades también que se pueden identificar en otras microcuencas, incluso en otros municipios dentro del Valle de Aburrá. Y la idea es que si bien tenemos priorizadas estas 3 microcuencas que son la Iguaná, la Doña María y la Santa Elena, pues que las acciones que se puedan desarrollar aquí y que el esquema de gobernanza o el modelo de gobernanza que esperamos desarrollar en el marco de este proyecto pues sea replicable y sea aplicable a otras microcuencas dentro del Valle de Aburrá. El enfoque territorial entonces es la mirada desde la microcuenca, porque el centro o el eje de este proyecto está relacionado con la gestión integral del recurso hídrico y pues a partir de ello la básica territorial asociada con la gestión del agua son las cuencas. Esto pues nos da una serie de oportunidades supremamente interesantes en términos de lo que se puede plantear, porque cuando hablamos a escala de microcuenca, también estamos hablando de áreas rurales, de áreas de transición urbano-rural, de áreas urbanas propiamente dichas, de áreas que pueden estar o no consolidadas desde el punto de vista urbano. Cuando hablamos de microcuencas también estamos hablando de áreas de protección ambiental que pueden estar determinadas por las autoridades ambientales locales y que son justamente estas zonas de protección las que configuran los principales ecosistemas que nos dan los servicios asociados a la gestión del recurso hídrico. Entonces, esta visión de la microcuenca nos permite abordar temas que pueden ser completamente propios de la ruralidad, temas que son propios de la transición urbano-rural, temas que son completamente urbanos y que pueden ser replicables y que pueden ser escalables en diferentes sectores dentro, no solamente de la ciudad de Medellín, sino dentro del Valle de Aburrá en general.
El proyecto está estructurado con base en 5 ejes de trabajo. El primer eje tiene que ver con la construcción colectiva de procesos ciudadanos mediante el codiseño para la transición ecológica. Tenemos aquí muy resaltado el concepto de codiseño porque pues, es básicamente la forma en la que la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad desarrolla este tipo de proyectos ya desde hace años. Y si ustedes buscan información acerca de que son soluciones basadas en naturaleza, más allá de la visión puramente técnica de en qué consisten estas soluciones a nivel técnico, a nivel tecnológico, pues como parte de los estándares internacionales siempre se habla de esto, de que el de este tipo de soluciones tiene que darse a través de la participación de los múltiples actores involucrados y que puedan resultar afectados también por las diferentes decisiones que se pueden tomar en relación con la gestión de recursos naturales. Y ahí es donde entra el concepto de codiseño, en que no serían solamente las instituciones académicas o las instituciones locales quienes se encargarían de trabajar sobre estos diseños, sino que sería un proceso conjunto en donde estarían involucrados diversos actores y muy en primer lugar las comunidades. Esto implica también que las intervenciones que se hagan estarían basadas en una identificación de problemáticas, de retos y de oportunidades, que justamente es uno de los temas que vamos a abordar dentro del diplomado. En segundo lugar, el segundo eje de trabajo es el desarrollo de acciones nuevamente a partir del codiseño de soluciones basadas en naturaleza. Ahí estamos hablando de específicamente las soluciones tecnológicas, las implementaciones físicas de lo que vamos a desarrollar. Y muy de la mano con esto, también estaríamos hablando en tercer lugar, de la reducción de la vulnerabilidad en asentamientos informales, fomentando la seguridad alimentaria. Nuevamente, pues el concepto de soluciones basadas en naturaleza es bastante amplio y puede tener muchas implicaciones. Dentro de ellas, pues está la gestión del riesgo de desastre, una de las principales implementaciones que se ha hecho de este tipo de soluciones dentro del Valle de Aburrá, pero son muchas más las alternativas sobre las cuales podemos trabajar y una de ellas es también encontrar oportunidades para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las zonas de transición urbano-rural y en las zonas rurales. El cuarto eje es el fortalecimiento del tejido productivo a partir de la economía solidaria, la economía circular y la bioeconomía. Nuevamente es también un aspecto fundamental de las soluciones basadas en naturaleza, el poder apuntar al fortalecimiento de las economías locales, pero como también tenemos dentro de los objetivos del proyecto la implementación de acciones relacionadas con economía circular y bioeconomía, entendiendo este concepto de la economía circular en el sentido amplio del que nos hablaba el profesor Jordi Morató, en donde no solamente estamos hablando de residuos, sino de regenerar los sistemas naturales, de mantener los materiales y los recursos durante mucho más tiempo dentro del sistema económico. Entonces, la idea es que podamos identificar también oportunidades que desde esa mirada amplia de la economía circular también puedan ayudar a fortalecer procesos de economía solidaria que puedan ayudar también con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que participan dentro del proyecto. Y finalmente, el último eje es la dinamización de acciones transformativas mediante iniciativas educativas y culturales, dentro de las cuales, por supuesto, pues, el diplomado tiene un rol fundamental. Y de hecho, pues lo que esperamos es que justamente el diplomado sea un elemento dinamizador que nos ayude a integrar todos estos diferentes ejes. Solamente un diplomado de carácter teórico donde vamos a tener unos expertos que nos van a estar contando acerca de unas experiencias generales, sino que vamos a tratar de tener experiencias más específicas que pudieran ser transferibles a las condiciones locales dentro del Valle de Aburrá y dentro de las microcuencas que tenemos priorizadas y que además dentro de las actividades prácticas que vamos a tener en el diplomado, que pues si ustedes la programación saben que el diplomado no se desarrolla únicamente en 2022, todo este primer bloque sobre soluciones basadas en naturaleza lo desarrollamos este año, pero luego en 2023 continuaremos las actividades y la idea es que las actividades del proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática y el diplomado vayan de la mano y que todo lo que tiene que ver con la implementación de ese concepto de código donde todos estaríamos participando activamente en la identificación de prioridades y en la definición de acciones a implementar, pues lo estemos haciendo de manera paralela como parte del diplomado y que esto sea, digamos, parte del proceso de aprendizaje colectivo que estaríamos teniendo todos aquí.
Cuando hablamos de soluciones basadas en naturaleza, entonces, pues ya el profesor Jordi Morató nos dio una ilustración bastante amplia acerca de estos diversos temas. Contar aquí, recalcar que la Cátedra UNESCO tiene una experiencia amplia en la implementación de ecotecnologías relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza y que esto se está haciendo en diferentes regiones en Colombia, en América Latina y también en Europa, y que es parte de esta experiencia que ya se tiene desarrollada, la que se estaría transfiriendo acá. Incluso algunos de los más relevantes que ha desarrollado la cátedra durante los últimos años se han desarrollado en la ciudad de Medellín. Uno de ellos, por ejemplo, el proyecto de la recuperación del Cerro, en donde se implementaron muchas de las, no solamente de las tecnologías de las que vamos a estar hablando en el diplomado, sino también de las perspectivas relacionadas con la gobernanza participativa. Como decíamos, algunos de los retos que se pueden asumir desde las soluciones basadas en naturaleza tienen que ver con la gestión del riesgo y con la adaptación al cambio climático, pero aquí también está la seguridad alimentaria como un elemento fundamental. Parte de lo que podemos buscar y de lo que quisiéramos potenciar desde la perspectiva de las soluciones basadas en naturaleza es el generar mejores sistemas de producción de alimentos dentro del Valle de Aburrá que puedan ayudar a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las comunidades, pero también por ejemplo, esa ocupación de campos es casi todo. Eh, disculpen, tenemos un micrófono abierto por allí. Ya puedes continuar, Guillermo. Ok, muchas gracias. Decíamos entonces que las soluciones basadas en naturaleza, desde todos los estándares internacionales relacionados con el tema, están basados en la gobernanza participativa, que no se trata simplemente de cuáles son las soluciones tecnológicas que se implementan, sino también de qué manera se toman decisiones, desde cuáles son las prioridades a atender y posteriormente cuáles son las acciones a implementar. Nuevamente, la idea es que dentro de este diplomado podamos generar no solamente un aprendizaje en relación con las tecnologías asociadas a las soluciones basadas en la naturaleza, sino que también este sea al mismo tiempo un escenario para desarrollar esa gobernanza participativa y que desde aquí puedan surgir la priorización y también el tipo de decisiones que estaríamos implementando y que posteriormente también esto nos pueda servir para mejorar condiciones de economía solidaria, de economía circular y de bioeconomía y fortalecer todos estos aspectos dentro del desarrollo comunitario. Uno de los principales elementos que esperamos promover aquí es el premio Living Lab Medellín, que básicamente estaría enmarcado dentro del desarrollo que estaríamos haciendo en el diplomado, el desarrollo que estaríamos haciendo de este proyecto y también el diálogo que podamos establecer no solamente dentro del Valle de Aburrá, sino también el diálogo que de hecho ya existe entre Medellín y Europa a partir de este proyecto y que también pueda haber unos ejercicios de transferencia de todo el aprendizaje que podemos estar generando dentro del Valle de Aburrá, que todo ese conocimiento pueda ser hacia otras regiones en América Latina y que también puedan generar y fortalecer procesos de aprendizaje en Europa. ¿Qué hemos hecho hasta el momento dentro del proyecto? Pues tenemos la conformación de la Secretaría Técnica por parte de la Cátedra UNESCO, del ITM y del Tecnológico de Antioquia. También la conformación de la Mesa Interinstitucional, en donde, como ya dijimos, participan EPM, el Área Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, Corantioquia y la organización Cuenca Verde. Con todas estas instituciones ya hemos tenido varias reuniones relacionadas con la planificación del proyecto. Todo este proceso también de la planeación del diplomado se ha desarrollado con base en esta conversación con la mesa interinstitucional. También hemos logrado una identificación inicial de prioridades de intervención dentro de las microcuencas. Todo este es un ejercicio que se ha estado desarrollando a lo largo de este año. Se ha logrado también la formulación de un plan de comunicación inclusivo y con visión de género que también estaremos compartiendo con ustedes. Dentro de toda la información que vamos a estar compartiendo, no solamente estarán las personas
del diplomado, sino también todos los documentos que hacen parte del proyecto y que tienen como objetivo fortalecer todo este proceso de gobernanza participativa. Hemos desarrollado también algunos recorridos de campo para el reconocimiento y para la evidencia de las problemáticas y de los retos que deberíamos estar abordando en las diferentes microcuencas, pero pues esto pasará también por el proceso de validación dentro del diplomado con todos ustedes. Y también hemos hecho una predefinición de criterios en los cuales podríamos focalizarnos y de potenciales sitios de intervención dentro de las microcuencas, pero nuevamente este es un ejercicio que estaríamos validando en el marco del diplomado. Tenemos una página web que es esta, que con la dirección que ustedes ven acá, www.itm.edu.co/proyecto-alianzas. Aquí estaremos pues colgando permanentemente información relacionada con el desarrollo del proyecto, con el desarrollo del diplomado. Alguna información relevante del diplomado podrá estar acá, otra la estaremos teniendo en un repositorio, en un tipo Drive, desde donde ustedes podrán estar descargando información, documentos, presentaciones, videos y demás, que también les estaremos compartiendo. ¿Qué es lo que sigue en relación con el desarrollo del proyecto? Pues un paso fundamental es el de la conformación de las mesas comunitarias. En este momento, pues que ya tenemos la participación de líderes y lideresas de las diferentes comunidades, pues es un trabajo que vamos a empezar a hacer también como parte de las actividades del diplomado. Y más adelante pues también les estaremos contactando para poder tener unas primeras reuniones y unos primeros acercamientos, unas conversaciones con todas y con todos ustedes para que entren a ser parte de esta plataforma multiactor del proyecto. También como parte del diplomado y de las actividades que estaríamos desarrollando en el año 2022, empezaríamos a trabajar en el codiseño de las soluciones que esperamos implementar para el año 2023. Y en el año 2023, pues ya trabajar más de frente en lo que tiene que ver con temas asociados al fortalecimiento de emprendimientos solidarios, el establecimiento del premio Living Lab Medellín, que básicamente lo que busca es dar un reconocimiento a las mejores iniciativas de origen ciudadano y de origen comunitario que se puedan generar en el marco de este proyecto. También estaremos desarrollando unas jornadas cívicas, culturales y artísticas en territorio directamente, es decir, dentro de las microcuencas, con la participación de todos ustedes. También esperamos establecer estas mesas de diálogo entre América Latina y Europa y tener algunos escenarios de estas acciones y, por supuesto, pasar ya a la implementación, es decir, a la co-creación de esas soluciones basadas en la naturaleza. Nuevamente, pues el diplomado termina siendo un punto fundamental aquí y es desde ahí desde donde estaremos partiendo para todo el ejercicio que vamos a desarrollar. Esto entonces es lo que tiene que ver con el proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática en el Valle de Aburrá. Lo que aquí, antes de pasar al conversatorio, vamos a pasar a hablar un poco acerca de la estructura del diplomado y enseguida nos devolvemos aquí. Muy bien, entonces la estructura del diplomado que ustedes ya han podido ver en el brochure es esta. Tenemos 4 ejes temáticos. El primero, que es el que vamos a estar desarrollando este año, bueno, digamos que el eje temático 4, que tiene que ver con los talleres presenciales en campo dentro de las 3 microcuencas, pues es un eje transversal a los otros 3 ejes y estaríamos desarrollando actividades en el territorio dentro de los otros 3 ejes temáticos. La idea sería que al terminar este primer eje relacionado con soluciones basadas en la naturaleza, pues podamos tener también unas visitas a las microcuencas y que dentro de estas visitas pues planifiquemos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar y que esto pueda incluir parte de las actividades de las jornadas cívicas, de las actividades culturales y de los procesos de codiseño en los que estaríamos trabajando. Este eje 4 entonces es un eje transversal que también estaríamos empezando a trabajar este año. El primer eje, soluciones basadas en la naturaleza, se estaría desarrollando completamente a lo largo de este año. Estaríamos trabajando los días viernes desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día
pero no lo vamos a estar haciendo todos los fines de semana. Vamos a tener unos intervalos de tiempo. Inicialmente lo teníamos propuesto para trabajar cada 15 días. En algunas ocasiones vamos a tener sesiones de trabajo en 2 semanas seguidas, pero lo normal es que tengamos unos espacios de trabajo que tendrían una frecuencia quincenal. El segundo eje tendría que ver con la gestión participativa de la transición en respuesta a la emergencia climática. Este lo estaríamos desarrollando entre enero y febrero del próximo año, y el eje temático 3, que tiene que ver con economía activa, social y circular, lo estaríamos desarrollando en el mes de marzo del próximo año. Entonces, pues tenemos un diplomado que se extenderá bastante en el tiempo, que nos dará suficiente oportunidad para poder pasar no solamente, digamos, de estos ejercicios o de las clases teóricas, sino llegar hasta la acción de ejercicios prácticos. El contenido en general que tiene cada uno de los ejes también ustedes lo han visto dentro del brochure. Pero pues también tenemos ya de manera mucho más detallada la forma en la que se va a desarrollar el eje temático 1. Estas serían las diferentes sesiones, charlas y actividades que estaríamos teniendo a lo largo de este año, y pues tenemos el listado general de lo que estaríamos trabajando en los ejes temáticos 2 y 3 en el año 2023, y recordando que el eje temático 4 pues, se desarrollará de manera transversal porque corresponde al eje práctico que estaríamos desarrollando dentro de las visitas a las diferentes microcuencas. Ese es entonces la estructura general con la que estaríamos desarrollando el diplomado, y esto es pues también, digamos, una introducción a la forma en la que está estructurado el proyecto de Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria. Hacer una foto de todo el mundo. Muy bien. En este momento vamos entonces a hacer... Espera, déjame, ya lo veo. Ok, perfecto. Se debería dejar de compartir pantalla. Sí, segundo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una foto, ¿no?, entre todos los participantes, porque ahora vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos. Nos da para hacerlo de 20 minutos. Bueno, Iniciaríamos sí. Nuevamente a las 10. Tanto si todos podéis poner vuestras cámaras activas, vamos a hacer una foto entre todos los miembros de... A ver, en estos momentos somos 137 participantes. Y podemos ir saludando, y Luis nos va a hacer fotos a todo el mundo. Vamos a reiniciar entonces a las 10, ¿dices? Sí. Sí. A las 10, y vamos a hacer una dinámica en grupos en 4 salas diferentes. Cada uno de vosotros os podéis incorporar a la sala que vosotros preferís, ¿no? Va a haber una sala que va a hablar sobre cambio climático y reducción del riesgo de desastres, otra sala sobre desarrollo económico y social, una sala 3 sobre seguridad hídrica, seguridad alimentaria y salud, y una sala 4 sobre degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. La idea es que hagamos un debate en cada una de estas salas, y que posteriormente vamos a trasladar las primeras conclusiones a la plenaria entre todos, y finalmente vamos a contaros cómo vamos a desarrollar el trabajo grupal entre todos los asistentes. No sé si es reiterar si hay gente que está todavía sin cámara. Tenemos 6
si podéis ir activando vuestras cámaras para poder hacer una foto de todo el mundo, ¿no? Gracias. Cuando digas, Luis, si ya las tienes. Vale, voy a volver a tomar porque había unos que tenían, había muchos que no tenían la cámara activada. Mm. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces son las 9:43. Hacemos una pausa entonces hasta las 10 a.m. y a las 10 estaremos continuando con el diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Orientar que vamos a abordar dentro de las mesas. De lo que queremos hablar entonces es acerca de cuáles son los principales retos, y cuando estamos hablando de retos, pues podemos estar hablando de problemáticas, pero también de oportunidades, y esto es muy importante, porque sabemos que desde las instituciones y también desde las organizaciones comunitarias se vienen desarrollando proyectos, propuestas, actividades, iniciativas y demás que pueden constituir oportunidades importantes para acelerar estos procesos de transición hacia la resiliencia frente al cambio climático y frente a todos los diferentes temas que estamos abordando aquí. Entonces, cuando hablamos de retos, podemos estar hablando tanto de problemáticas como oportunidades que cada uno y cada una de ustedes identifica en su contexto específico. Estamos hablando de su barrio, de su comunidad, de su microcuenca, del sector social o económico en el que se desarrolla o se desempeña cada uno de ustedes en relación con cada una de las temáticas de la mesa. Entonces, básicamente, lo primero que haríamos es esa identificación. ¿Cuáles son esos principales retos en el contexto de barrio, de comunidad, de microcuenca, de sector social o económico en relación con la temática de cada una de estas mesas, que recordemos es cambio climático, gestión de riesgo de desastres, todos los aspectos de bienestar humano asociados con seguridad alimentaria, seguridad hídrica y salud. En tercer lugar, desarrollo económico y social. Y en cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con ecosistemas y diversidad. Esas serían las 4 temáticas de discusión. Y teniendo este proceso de identificación inicial de cuáles son esos principales retos, también cómo pensamos que podrían abordarse retos específicos desde esa perspectiva de las soluciones basadas en la naturaleza y desde la economía circular pensada como una nueva forma de desarrollo de la economía solidaria. Aquí entonces lo que tendríamos es primero una identificación de retos y en segundo lugar, digamos que una lluvia de acerca de cuáles son las diferentes propuestas sobre las cuales podríamos trabajar. Tendríamos entonces media hora para hacer esta conversación. Cada uno y cada una de ustedes puede escoger una de las 4 temáticas y, de acuerdo con la instrucción que acaba de dar el profesor Jordi Morató, pues escoger una de estas salas y pasar allí para la discusión. Cada una de las salas estará siendo moderada por un docente del ITM que estará dinamizando la conversación mediante estas 2 preguntas, y también se le pedirá a uno o alguna de ustedes dentro de las mesas que por favor tome nota de la conversación y que pueda actuar posteriormente como relator dentro de la plenaria, en la cual vamos a hacer una puesta en común de lo que ocurra en estas conversaciones en cada una de las mesas. Por tanto, ahora es el momento de que cada uno de nosotros se puede unir a una de las mesas. Repetimos ahí S1, que es la mesa de cambio climático y reducción de riesgo de desastres. Simplemente tenéis que clicar unirse en el módulo de salas para grupos pequeños. S2, desarrollo económico social. S3, seguridad hídrica, alimentaria y salud.
y S4, degradación ambiental y pérdida de biodiversidad, ¿no? Por tanto, nos vamos cada uno a las salas que escojamos y vamos a estar media hora debatiendo, hablando sobre los retos fundamentales que tenemos y es obviamente importante que cada uno que podamos tener un poco las visiones de cada uno. No hay mucho tiempo para intervenciones muy largas porque somos muchos. Sí que es pedir intervenciones bastante breves a todos en cada una de las mesas, ¿no? Por tanto, vamos a... Hay mucha gente todavía sin asignar. Si os podéis ir. Sí. Hola, estamos pidiendo a todos que regresen a la sala principal, pero todavía tenemos muchas personas unidas en los grupos pequeños, entonces vamos a darle un minuto a las personas que todavía están por allí. Vamos a cerrar todas las salas. Cerramos todas las salas. Sí, a las cierro yo. ¿Funciona? Está en proceso de cierre. 3 segundos. Bueno, vamos a empezar en menos de un minuto a hacer el resumen. Hemos tenido poco tiempo para la discusión, pero hoy es el primer día y vamos a tener mucho más espacio para que todos podáis exponer vuestros casos, vuestras problemáticas y de hecho se va a trabajar incluso de manera práctica, ¿no? Entonces vamos a esperar que el Zoom nos hace el trabajo maravilloso de expulsar. 3 segundos. Muy bien. Creo que estamos. Quedaron temas pendientes, por decir. ¿Cómo es esto? ¿No ha funcionado? Todavía sigue habiendo 47. El cambio climático. No, pero estamos... Bueno, yo creo que estamos todos aquí. Quizás, no sé si por la sala 1 de cambio climático hay algún representante que para hacer un poco un resumen de los principales temas que se han tratado. Sí, lo puedo hacer yo, Jordi, que era la que estaba encargada de este equipo. Bueno, aquí tuvimos buena participación, habían personas de la Unidad de Gestión del Riesgo del área metropolitana, estaban también de la infraestructura física, estaba también un estudiante de Ciencias Ambientales del ITM, había un ingeniero civil del consorcio consultor de la hidroeléctrica de Ituango, participaciones y aportes muy importantes. Una de ellas estaba desde la Unidad de Gestión del Riesgo del AMBA. Nos cuentan que se han llevado algunas soluciones basadas en la naturaleza para atender problemáticas asociadas a cambio climático en algunos sectores del Valle de Aburrá y entre ellos obviamente Medellín, pero que también ellos destacan que también es necesario que la comunidad aporte también a esas alternativas y a esas ayudas. También nos hablaba alguien a cargo de los procesos barriales de la Comuna 8, nos comentaba que es importante considerar como la gestión del riesgo en los barrios, que estén, digamos, también no solamente enfocados en que una solución sea retirar a las personas de
sus lugares de vivienda porque, digamos, ellos están a borde de quebrada o demás, o que, digamos, esas alternativas solamente se enfoquen en atender los problemas que tienen como ese carácter de oficialidad, digamos, en la planeación, porque pues claramente todos estamos vulnerables ante el cambio climático y es probable que esas personas que viven, digamos, en predios que tienen, digamos, esas características de invasión, pues son incluso más vulnerables y que son igualmente personas. Entonces, que realmente la gestión del riesgo debe abarcar a la población en general. Y también llevar como ciertas alternativas que permitan solucionar estos inconvenientes. Incluso de manera comunitaria ellos han liderado algunos procesos que se basan, por ejemplo, en monitoreos comunitarios y digamos que están ya de alguna manera encaminados desde la parte comunitaria a aportar a esas medidas que de alguna manera las entidades públicas no alcanzan a abarcar como todo el territorio. Entonces, hubo intervenciones muy importantes. También nos hablaba el ingeniero civil del consorcio de la hidroeléctrica Ituango, mencionándonos que era importante también que los entes públicos consideraran que nosotros tenemos unos suelos, digamos, nuevos, poco consolidados y que algunas obras ven inconvenientes al momento de hacer intervenciones porque vinculado a cambio climático se presentan algunos procesos, digamos, erosivos, de deslizamiento, de movimientos en masa y demás que están vinculados también como a esa juventud, a esos procesos que ha tenido el suelo de consolidación, que son materiales muy sueltos. Entonces que de alguna manera es importante que el sector público sea consciente de las limitaciones que tienen ciertas intervenciones en el entorno natural para las obras públicas. Y por último, pues sé que hubo más, pero digamos que también era importante y fue reiterada esa participación en mi equipo, y es que es muy importante que en las intervenciones que hagamos en el sector, pues en los espacios públicos, más que todo, los parques y demás, pues empecemos a vincular lo que es la construcción sostenible, pero que para eso es importante tener un marco sólido, fundamentado, digamos, en aspectos técnicos, que se sumen como las entidades, empresas públicas de Medellín con sus propios lineamientos, también el área metropolitana y la Secretaría, digamos, de Medellín con sus distintas oficinas encargadas de la planeación y la intervención para que se pueda crear, digamos, una guía técnica o un marco que permita realizar desarrollos en esos espacios públicos de manera confiable y que se incorpore la construcción sostenible, que incluso va a ser necesario desarrollar investigación para encontrar materiales, para encontrar, digamos, como que este proceso de intervención en espacios públicos sea sostenible y también permita ser técnicamente confiable, y así también empezar a encaminarnos en esa política, en esa visión de ecociudad que de alguna manera no hemos logrado cumplir. Creo que eso es más o menos lo que consolida y lo que sintetiza la participación en mi grupo. El estudiante que vive, digamos, en el corregimiento de San Antonio de Prado nos menciona que no solamente son las problemáticas que hemos visto en televisión, sino que hay muchos más. O sea, hay muchos más deslizamientos, hay mucho más riesgo del que hemos tenido la oportunidad de ver, digamos, por los medios de comunicación, los que no habitamos esa cuenca. Y nos dicen que realmente en San Antonio de Prado el recurso hídrico está muy afectado, en términos, digamos, de desestabilización de taludes y demás, tienen contra la pared a la comunidad. Entonces es necesario que empecemos a articularnos el sector público con el sector comunitario, con las instituciones, y creo que precisamente entonces estamos en el lugar adecuado para empezar a pensarlo. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Si de ahí John Jairo Cardona quiere intervenir. Buenos días, ingenieros, mucho gusto. Haciendo relación de pronto a lo que acaba de decir esta niña, básicamente yo también le hablaba a ella de que no hemos tenido en cuenta el decreto 2245, que es sobre el acotamiento de las rondas hídricas y todas las quebradas. Para mí ha sido fundamental porque uno llega a algún lugar y cualquier persona le dice a uno que esa ronda hídrica no pertenece sino a un área de 10 o de 15 metros o máximo de 30. Pero resulta que
dice que las autoridades ambientales competentes deben realizar los estudios de ronda hídrica, y esto no se ha hecho, y esta es una ley que no debemos dejar de por medio, sino que inclusive decirle a las autoridades que enfaticen sobre ella, porque no la han sacado a relucir. Y otra cosa es que cuando hablamos en gestión de ordenamiento territorial, yo digo, existe un ecosistema natural del cual ni se le ha tomado fotografías ni lo han identificado, y cuando pasa a ser área semiurbana van a construirlo y no identifican que de pronto pueden encontrar allí un ecosistema natural de protección. Si miramos los libros rojos, donde habla de árboles que están en vía de extinción, por ejemplo, no los identificamos, sino que los van tumbando y construyen el proyecto. Hay que rediseñar los proyectos con respecto a eso para proteger los ecosistemas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pasamos al grupo 2, la sala 2. Ahí Bueno, nosotros dentro de la sala 2, que era la de desarrollo económico y social, tratamos retos asociados a este aumento de la calidad de vida, a una producción responsable y a un bienestar comunitario, a un crecimiento económico sostenible. Tratamos también de la vegetalización y la renaturalización. Pero le voy a dar paso a Sebastián Bravo, que fue nuestro relator, para que nos amplíe un poquito esta conversación que tuvimos en el grupo. Gracias, Daniela. Bueno, sí, se tomaron, sí, se habló sobre varias temáticas. Teníamos una visión académica, una visión institucional, una visión comunitaria, y voy a como mencionar algunas como de las ideas que incluso surgieron dentro de la identificación de las problemáticas. Se habló sobre un desarrollo ligado al aumento de la calidad de vida en base a la elección de la vegetación. Entonces se habló sobre la problemática pues como del inmobiliario, de la creciente inmobiliaria dentro de la ciudad y cómo se estaban seleccionando las especies. Entonces se planteó la idea de que la selección de las especies arbóreas dentro de las zonas verdes debería ser pensada como no solamente como poner un árbol por ponerlo, sino en maximizar los servicios ecosistémicos que estos brindan, tanto en atractivo para la fauna como la sombra, como digamos el mejoramiento de suelos, así como también la provisión de alimentos para las comunidades y cómo las comunidades pueden beneficiarse económicamente a través de estos. También se habló sobre la idea de proponer como guardabosques urbanos que nos permitan asegurar la calidad de los espacios, nos permitan asegurar que estos se mantengan a lo largo del tiempo y que también pueden presentarse como una alternativa económica, pues se generaría empleo de esta manera. Se habló sobre habitar los espacios, entonces de cómo esta seguridad o cómo esta calidad nos permitiría a las personas acercarnos más a los espacios, y también se habló sobre cómo deberíamos recoger casos exitosos de procesos sociales. Se habló algo de la estrella, sobre cómo se había cultivado setas y que eso había permitido como setas dentro del sector urbano, y cómo eso había permitido como desarrollar económicamente esa comunidad. Entonces, cómo deberemos recoger todos estos casos exitosos a lo largo del área metropolitana e intentar replicarlos como en toda la ciudad, como por ejemplo jardines verdes o cultivos de jardines verdes, o el aprovechamiento de las terrazas de las edificaciones para el aprovechamiento de la energía solar. Entonces, en ese sentido se planteó la necesidad de una comunicación entre el sector privado y social y las comunidades para encaminarse como a este uso de los recursos o maximizar el uso de los recursos para obtener beneficios económicos. También hablamos un poquito sobre las brechas en el acceso equitativo a las convocatorias. Esto fue como algo que recalcó nuestra compañera, que era como que estaba a cargo de una comunidad o que lideraba una comunidad, y es como hay una brecha para acceder a estas convocatorias que permiten como aplicarse a las comunidades, y como a partir de la institución se debería como ayudar o garantizar como el acceso a estas convocatorias, y asimismo un acercamiento entre la comunidad y lo académico para que entre los dos se puedan desarrollar objetivos comunes. Recordemos que la academia está pensada para el desarrollo de las comunidades, pero que necesitamos como puentes entre la comunidad
al sector privado y la academia y el sector público para como trabajar en conjunto para alcanzar estos objetivos. Y ya, eso sería como todo pues un breve resumen de lo que hablamos en nuestra sala. Muy bien, excelente. Pasamos a la sala 3, también. Sí, Jordi, la sala 3, estamos hablando del nexo salud, agua y seguridad alimentaria. Nuestra relatora es Viviana María. Adelante, Viviana, nos cuentas un poquito del ejercicio. Hola, buenos días. Bueno, nuestro grupo estuvo aproximadamente pues muy variado, estuvo personas del área metropolitana, de PM y pues gente de la comunidad. Básicamente lo que nosotros estuvimos discutiendo fue acerca de construcciones ilegales. Eso hace que, digamos, el recurso hídrico se vea supremamente afectado, pues no hay obviamente restricciones o muy pocas restricciones desde los entes reguladores, donde dejan que en cualquier lugar construyan, y hace que, pues, aparte la gestión del riesgo aumente, el riesgo aumente y las contaminaciones por vertimientos. Lo otro que se estuvo hablando acerca de la problemática de precisamente digamos, la mala utilización de algunas especies que no garantizan servicios socioecosistémicos. Y estuvimos hablando también acerca de la industrialización, de que acá en Medellín está viéndose un fenómeno muy reiterativo, y es que las industrias las están sacando del centro para llevarlas a los extremos, y díganse corregimientos, veredas, se están viendo afectados porque a nivel de salud, tanto con emisiones atmosféricas como con los vertimientos, está afectando no solo las fuentes hídricas, sino la seguridad alimentaria, porque muchas de esas personas son cultivadores, y el agua que utilizan para el riego es de esa misma agua donde les están cayendo todos sus vertimientos de las industrias, además de los de expansión urbana que no se controlan. Y pues eso es una de las cosas que también está afectando. Bueno, el alcantarillado que lo dejan a medio construir. ¿Qué otra cosa estábamos hablando? Bueno, dejamos como inconcluso un tema con el otro compañero que nos estaba hablando acerca, bueno, un compañero nos habló acerca de la educación, que es una clave para la parte, digamos, en el manejo de cuencas, de que la gente se haga consciente, y desde la parte educativa. Y hablamos también de la reforestación, que hay que saber muy bien cuáles tipo de especies son las que se tienen que sembrar y que realmente ayuden a esa educación y a la parte alimentaria, que realmente sí cumpla digamos, unas funciones socioecosistémicas lo suficientemente buenas, y que me colaboran, que me queda faltando. No más hablamos de eso, ¿cierto? No, claro y los retiros de las fuentes, eso fue lo que más nos afectaba. Yo te voy a ayudar aquí con un par de detallitos más, desde los retos, particularmente que en temas de abastecimiento de agua y seguridad alimentaria dependemos de otras zonas distintas, a veces al área metropolitana, que uno de los retos importantísimos es cómo lograr una integración de actores para poder llevar a cabo unas soluciones que sean de tipo integral, particularmente cómo medir esos impactos de las acciones que se toman y cómo intervenir en esas situaciones que ya están creadas. Es un reto también importante. Actualmente se están dando cambios de uso de suelo que están llevando de lo rural a lo urbano o a lo periurbano, y que estos cambios están dando dinámicas muy tremendas respecto de los acueductos veredales, respecto a los nacimientos de agua, etc. Respecto de la pregunta 2, cómo encontrar soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden. Estamos de acuerdo en que la comunidad debe centrarse en el tema de la educación, que se han invertido muchos recursos ya, pero que desde la educación se puede hacer un ejercicio de optimización, y particularmente llegar a soluciones construidas que estén en el territorio y que empiecen a darle respuesta, digamos, a esas problemáticas. El cumplimiento de la normativa, muy importante. Se habló de biorremediación, particularmente en temas de agua. Y quiero darle ahora la palabra a Eder García, porque él estaba haciéndonos una ponencia final sobre un ejercicio que puede estar expresado desde la Secretaría de Medio Ambiente. Adelante, Eder. Bueno, no, muy corto como para seguir con la dinámica, y es que
cómo aprovechamos pues algunas voluntades políticas que se están dando en materia de instrumentos de planificación de política pública, como por ejemplo el caso de Medellín, que viene adelantando temas de la construcción de política pública de economía circular. Asimismo, el sur del Valle de Aburrá y el norte del Valle de Aburrá le están apostando fuertemente a esa temática, y cómo desde aquí logramos generar una articulación que beneficia a toda la área metropolitana del Valle de Aburrá en torno a articular el ejercicio de la economía circular como una posible alternativa de solución a temas que tienen que ver con sistemas de gestión alimentaria, por ejemplo, ¿cierto? Y a sistemas que nos faciliten también prepararnos ante otras posibles pandemias que se puedan dar, y poder posibilitar un ambiente sano. Digamos que esa era un poco la intervención que estaba dando. Y lo segundo era cómo potencializar algunas iniciativas como las que viene haciendo Empresas Públicas de Medellín en su Cátedra del Agua, donde articula temas de ciencia, tecnología e innovación para poder fortalecer los temas de educación en materia de temas de gestión de recursos hídricos, pero también fortalecer temas de investigación para poder aprovechar un territorio como Antioquia, en donde el 85% es agua, ¿cierto? Y esa es una ventaja comparativa frente a otros países que podemos aprovechar al máximo en el ejercicio. Entonces, son esas dos iniciativas. Listo por el lado de la mesa 3, Jordi. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces a la mesa 4, profe Carlos Roberto, adelante. Gracias. En la mesa 4, digamos que la participación fue bastante nutrida. Tuvimos casi 35 participantes en la mesa, de perfiles muy variados. Y estuvimos hablando respecto a degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Entonces, lo primero que estuvimos trabajando fue identificar cuáles serían los retos asociados y cuál es la importancia de trabajar el tema de control de la degradación ambiental. Y llegamos a identificar claramente las fuentes, como la presión sobre el territorio, como la sobrepoblación y esa pérdida de las mismas zonas verdes y esas zonas de amortiguación genera una afectación directamente a la biodiversidad, y sobre todo basándonos en el tema de la ilegalidad en el uso de las tierras en las zonas periféricas. La necesidad específicamente de hacer un control de las acciones ilícitas. Hablamos también no solamente como presión sobre el territorio, sino educación y gobernanza y en las acciones de gestión. Entonces, en términos de educación, hablamos en relación a la degradación ambiental, que si hay una evidente falta de educación y de compromiso y de identificación de las comunidades sobre el territorio. En algunos casos incluso el mismo modelo de gestión, la aplicación de planes parciales o uso por polígonos puede dejar algunas fronteras sin una gestión adecuada. Es decir, hay que hacer una revisión de ese modelo de gestión del territorio para que haya un cubrimiento completo para que evite esas degradaciones ambientales. Lo mencionaban incluso en términos de la explotación de canteras y la explotación de algunos recursos naturales. También en relación a los instrumentos jurídicos, a veces dejan algunos vacíos que son bastante complejos, en particular en el manejo de residuos sólidos. Digamos que la misma comunidad no se apropia de esos instrumentos de forma tal que lleve a unas medidas de control adecuadas y que facilite acciones rápidas ante la evidente degradación ambiental que puede presentar allí. Sobre los retos en términos de biodiversidad en la zona, se habló sobre cómo el tráfico de fauna intraurbano incluso es una problemática que preocupa y que probablemente se siente que no es atendida de la mejor manera. Y sobre todo la pérdida de hábitats por monocultivo. Indicaba el grupo de trabajo que había que
orientar acciones hacia el control de la comunidad, de la contaminación desde la misma organización social y de acuerdo incluso con la capacidad económica de las zonas. Probablemente las comunidades, algunas de las comunidades tendrán más capacidad para implementar acciones de control diferenciadas y eso es importante entonces que al menos para ello participe incluso las empresas privadas asentadas en los distintos territorios. Volvíamos a lo mismo, educación, voluntad política, control urbanístico y territorial como una de las necesidades imperiosas aquí. En términos de hacia dónde podríamos hacer la segunda pregunta, que era cómo debería abordarse cada reto específico, se insistió mucho en la capacitación sobre los conceptos de soluciones basadas en la naturaleza y los conceptos de economía circular, que deben ser permeados a las comunidades de una manera eficiente como un reto completamente claro por parte de las instituciones educativas y que incluso esas charlas podrían empezar desde las mismas, cómo llevar las soluciones basadas en la naturaleza a los colegios y a las asociaciones de padres de familia, cómo se generan en las comunidades y en los distintos sectores oportunidades desde la economía circular. Hablaba el grupo de una manera bastante reiterativa de gobernanza en la gestión de zonas verdes, que las comunidades deben ser sobre todo conscientes de la riqueza de la biodiversidad puntual. No, por desgracia, no todos los territorios ni todas las comunidades tienen una biodiversidad o son conscientes de la riqueza en biodiversidad que tienen y obviamente en esa medida no se apropian de su territorio y pierden un poquito pierden las metas del control y de las acciones que hay que tomar. Y las comunidades también, o el grupo también mencionó que debe haber un acercamiento muy importante de la comunidad y las autoridades, sobre todo pensando en que los planes y todos los proyectos que se hacen o que se imparten deben basarse en una caracterización en la que la comunidad esté absolutamente de acuerdo. Es decir, lo que identifica el grupo es que los proyectos en alguna medida son impuestos a partir de las identificaciones probablemente sesgadas o probablemente ajenas a lo que la comunidad percibe que es su territorio, que es su estatus ambiental y la biodiversidad que debe proteger. Entonces que hay que hacer una adecuada compenetración tanto en los proyectos de nivel macro, mediano y ya aplicados directamente en la comunidad. Eso, si alguien que participó en la mesa considera que hay algún tema que no se expuso en este momento, le agradecería entonces que hiciera su participación. Eso fue entonces por parte de la mesa 4. Bueno, perfecto. Entonces, con esto tenemos una relatoría importante de todo este primer proceso. Yo creo que justamente con lo que cerró el profesor Carlos Roberto, ese es un punto importante para reiterar y que justamente lo que buscamos que se dé dentro de este proyecto es justamente poder tener una participación de la comunidad desde la identificación misma de prioridades y no esta, digamos, imposición de decisiones que las comunidades también perciben dentro del desarrollo de los proyectos. Y pues es importante tener en cuenta que esta es solamente una primera conversación de las muchas que vamos a tener a lo largo de este diplomado. Una de las funciones del diplomado será justamente mantener activos estos espacios de conversación y de interacción y que se vayan convirtiendo, que se vayan hilando en un diálogo, ¿no? Es decir, que todo lo que estamos hablando en este momento no simplemente quedará como un ejercicio que hicimos el primer día y ya,
sino como un insumo para lo que vamos a ir construyendo. En ese sentido, entonces, quienes hayan estado a cargo de las relatorías de los grupos, les solicitamos, por favor, enviarnos sus notas para que también las podamos tener y podamos tener como todas estas temáticas claramente definidas, una parte del proceso del diplomado. En un momento vamos a darles la dirección de correo electrónico en donde lo vamos a estar haciendo. Vamos a estar manejando una dirección de correo electrónico específicamente para los temas del diplomado, que ya la están viendo en este momento en pantalla. Diplomado nbs2022@gmail.com. Esta será una dirección por donde nos estaremos comunicando. Entonces, a quienes hayan hecho ejercicios de relatoría, les pedimos enviarnos sus notas a este correo electrónico, y con base en esta cuenta de correo electrónico, entonces también estaremos construyendo un sitio compartido, un drive, en donde estaremos colgando toda la información relativa al desarrollo del diplomado, presentaciones y demás ejercicios que estemos desarrollando. Sí, muy bien. Recuerden también que tenemos el sitio web del proyecto, www.itm.edu.co/proyecto-alianzas, en donde también estaremos colgando y actualizando información, incluyendo también pues algunos de los temas que estemos desarrollando en el también. ¡La activo! ¡La activo! Y el café. Jordi, tiene cerrado el micrófono. Ahora. Muy bien, excelente, sí. A ver. Vale. Pues ya. Muy bien. Lo que vamos a proponer entonces a continuación es lo siguiente, y es que esta conversación que iniciamos hoy sea un insumo para un primer ejercicio práctico que ustedes podrán estar realizando de manera individual o de manera grupal durante la próxima semana. La próxima sesión que tenemos del diplomado es el viernes 21 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. Lo que les proponemos es realizar este pequeño ejercicio para la próxima semana, con base en ese ejercicio que puede estar perfectamente basado también en las conversaciones que se tuvieron el día de hoy. Vamos a hacer una selección de presentaciones que se estarían haciendo en esta sesión del día 21 y que nos van a ir ayudando a direccionar la identificación de prioridades y también la identificación de sitios prioritarios de intervención en el marco del proyecto. ¿Cuál sería la idea? La idea sería, nuevamente, puede ser de manera individual o en grupos de trabajo, puede ser dentro de una misma institución, o si, y esto sería también pues, muy interesante, si pueden también establecer un relacionamiento con personas de otras instituciones o de otras organizaciones, preparar 2 a 3 diapositivas en donde podamos aterrizar estas conversaciones que tuvimos hoy dentro del territorio, ponerlas en un contexto específico, en un barrio, en un sector, en un tramo, en una vereda, en un tramo específico de una microcuenca, en donde podamos tener esta documentación, digamos, de una problemática, de un reto o incluso de una buena práctica que ya se esté efectuando en este contexto específico. Las diapositivas simplemente tendrían que contar pues, cuál es la ubicación geográfica, el estado actual de la situación, cuál es la práctica que se está implementando, la tecnología que se puede estar desarrollando o implementando, o el contexto general. También queremos hacer énfasis en los diferentes contextos, en el sociocultural, por un lado, cuál es la situación sociocultural de ese contexto y también cuál es la situación económica actual. Si existe información respecto al contexto físico y ambiental, digamos, información sobre temas de meteorológicos, climáticos, hidrológicos, de ecosistemas y de biodiversidad. Luego, pues una descripción de cuál es el reto, y nuevamente entendemos por reto una problemática, un reto como tal, una buena práctica identificada.
¿Cuáles son los elementos de resiliencia y de sostenibilidad que estarían relacionados con esta problemática o con esta buena práctica en términos también de las mismas 4 temáticas que estuvimos desarrollando hoy? La adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, en primer lugar. En segundo lugar, el mejoramiento de la seguridad alimentaria, hídrica y la salud humana. El tercero, el potenciamiento de la economía solidaria. Y el cuarto, la protección o la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Cada reto o cada oportunidad identificada podría estar apuntando multidimensionalmente a estas 4 temáticas, o podría estar enfocada en una sola de ellas. Ya digamos que eso lo determinarán ustedes como parte del ejercicio. Y finalmente, pues, cuáles serían como los aspectos de innovación y de apropiación social que se podrían tener orientados hacia el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Cuáles serían los desafíos o los problemas clave para afrontar. Esto sería entonces simplemente 3 diapositivas que les pediríamos que nos las estén enviando en el transcurso de esta semana hasta aproximadamente el 15 de octubre, es decir, que podamos tener una semana también para la revisión. Por supuesto, como tenemos una participación muy nutrida en este diplomado, pues esperamos tener también una cantidad bastante grande de propuestas. Tampoco tendremos el espacio para que todas estas presentaciones se puedan hacer durante la próxima sesión, pero entonces vamos a hacer una preselección que nos permita más o menos ir orientando algunas temáticas que puedan ser coincidentes, que puedan estar relacionadas entre sí, que tal vez puedan coincidir a nivel geográfico en los mismos sectores o las mismas tipologías de problemáticas y demás, y estaríamos entonces notificando a las personas a las que les solicitaríamos hacer una presentación o hacer esta presentación de estas mismas diapositivas en la próxima sesión del día viernes 21 y sábado 22, para que preparen su presentación para ese día, que sería básicamente lo mismo que estarían enviando como ejercicio en el transcurso de esta semana. Entonces, tendríamos 2 sesiones con contenido teórico, con charlas específicas relacionadas con el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Tendríamos nuevamente un espacio de conversación, y ese espacio de conversación se daría en torno a estas presentaciones o a estos pequeños trabajos que les estaríamos solicitando. Por aquí tenemos algunas personas que nos levantan la mano para probablemente preguntarnos al respecto. Tenemos a Sara Arteaga y a Viviana María Vélez. Sara, adelante. Sí, yo también escribí mi pregunta en el chat. ¿Es posible tener un lugar de estudio que no sea parte del área metropolitana del Valle de Aburrá? Porque tengo pues un proyecto que realicé en apartado acá en Antioquia, me parecería chévere compartirlo. Sí, por supuesto. Okay. Que parte de las expectativas que tenemos con este proyecto es que lo que podamos pensar aquí pueda ser transferible, escalable y replicable. Entonces, por supuesto que si el estudio de caso es de otro sector, pero puede tener un potencial, repito, de aplicación en nuestro contexto, estaría perfecto. Gracias, Sara. Listo, gracias. Viviana, adelante. Bueno, mi pregunta es quedó bien explicado, pero uno en el camino, como no lo voy a hacer ya mismo, de pronto ustedes tendrán o van a mandar al correo algo donde nos expliquen más o menos esas 3 diapositivas, o sea, todo lo que tú explicaste, pero como de manera escrita, para cuando tengamos, digamos, el tiempo de sentar y hacerlo, tener como esas instrucciones que tú nos acabas de dar. Sí, por supuesto. Dentro del repositorio que vamos a tener de la información del diplomado,
vamos a tener toda la información, por ejemplo, que tuvimos el día de hoy, las presentaciones, y ahí tendríamos entonces por escrito este enunciado de la actividad, que sería pues, básicamente esta diapositiva que tenemos aquí. Y por supuesto, pues también estaríamos atentos a sus comunicaciones vía correo electrónico, vía este correo diplomado nbs2022@gmail.com, de las inquietudes que se les puedan presentar en el transcurso de la elaboración de este ejercicio. Estaremos muy atentos también para estarles respondiendo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivian. ¿Hay alguna otra pregunta? Por aquí hay otra manito levantada. Sí, Weiler. Sí, adelante. Desde la pantalla no alcanzo a ver quién nos habla. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Y adelante con tu... Ah, que ya te veo. Weiler Pérez. Adelante, Weiler. Hola. Hola, Weiler. No, parece que fue falsa alarma. Pudo haber sido accidental. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces... Buenos días. Sí, adelante. Mi nombre es Juliver Antonio Loaiza, yo trabajo con el ISBIMED, el Instituto de Vivienda del municipio de Medellín, el distrito de Medellín. Adelante, te escuchamos. Yo estuve en la mesa número 2 y quisiera saber si para esta presentación que ustedes están solicitando para la semana entrante, puedo presentar esas propuestas de estos amigos de guardabosques urbanos, pues contarles como toda la intención de ese tema, lo de las granjas solares y la utilización de los techos de la infraestructura pública a través de convenios pues con los diferentes municipios para la generación de energía solar, y lo de las granjas de alimentos con base en la producción de setas comestibles y medicinales. Esos serían como los 3 temas que yo quisiera trabajar. Obviamente hay muchos más, porque me interesa también que dentro de los proyectos de vivienda que está generando el ISBIMED, hemos tenido ciertas falencias en el tema del desplazamiento de los animales, de las diferentes especies que encontramos en las zonas, y que finalmente, equivocadamente, tanto el particular como el público, venimos haciendo reposiciones de especies que no les generan, de especies arbóreas que no les generan un verdadero ecosistema a todos estos animales que encontramos ahí, y que por obvias razones, por las construcciones que nosotros implantamos, pues ellos tienen que salir desplazados. Entonces sí es muy importante que le trabajemos a ese tema de cuando estemos haciendo las reposiciones arbóreas, ubiquemos especies que les den alimentación, ayuden a la alimentación de todos estos animales que desafortunadamente desplazamos con la construcción de infraestructura. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliver. Este último tema que planteaste, pues tenemos la participación del área metropolitana dentro de este proyecto, y creo que podría ser un tema interesante de discusión con respecto a todo el marco normativo que el área metropolitana ha producido en relación con este tema de las reposiciones arbóreas. Son varios temas. Si quieres plantearlos, pues entonces sería que podamos tenerlos como de manera separada. Una temática por cada presentación te tomaría un poco de tiempo. La otra opción sería que puedas como priorizar cuál sea la temática en la que quisieras hacer un mayor énfasis y enviar solo una presentación. Ya quedaría a tu decisión. ¿Qué opción podrías tener? O presentar todas estas temáticas de manera separada en una presentación por cada temática, o priorizar una o algunas de ellas. Gracias, Juliver.
¿Hay alguna otra Ok, pregunta? muchas gracias a ustedes, lo voy a evaluar. Muy bien, Juliet. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces por aquí tenemos un poco el detalle de lo que son las próximas sesiones del diplomado, los días 21, 22, 28 y 29 bueno, digamos lo que haríamos ya hasta el final de este año. Como les planteamos al inicio, la idea es que pudiéramos tener estas sesiones cada 15 días. Sin embargo, también estuvimos organizando un poco el cronograma, esquivando los puentes, que sabemos que los puentes a veces son un poquito complejos para que la gente pueda conectarse en estos espacios. Entonces, por eso vamos a tener sesiones seguidas, 2 semanas seguidas, la del 21 y 22 y a la semana siguiente la del 28 y 29. El 21 y 22 tenemos estas temáticas que están listadas acá, con los expositores que aparecen allí. El día 28, viernes, también tendríamos una sesión teórica, y para el día 29 entonces tendríamos como primera actividad práctica un taller de campo en la cuenca de la Quebrada La Iguaná, que estaremos planificando durante las próximas semanas, y les estaremos dando todos los detalles al respecto en la próxima sesión del día 21. Las salidas hacia las otras 2 microcuencas, Doña María y Santa Elena, estarían programadas para los días 26 de noviembre y 3 de diciembre. También les estaremos informando cuál es la manera en la que se va a desarrollar cada una de estas actividades prácticas. Muy bien. Con esto entonces damos por terminada nuestra primera sesión del diplomado. Como moderación, ¿qué te motivó? ¿Cierto? Sí, rogamos que todo el mundo intente, por favor, cerrar los micros cuando no está interviniendo. Bueno, agradecemos a todos vuestra participación y obviamente os emplazamos al próximo día, el 21 de octubre, a las 5 p.m. A las 5 p.m. Para empezar la segunda sesión, ¿no? Vamos a interaccionar a través de la página web. Por favor, revisar la página web donde podéis encontrar todos los documentos de cada una de las sesiones, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el día 21. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordar la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, feliz día. Muchas gracias a todos.